Royal Oaks. Una ciudad aparentemente tranquila, un lugar donde cualquier ciudadano podría adaptarse. Aparentemente es la ciudad en la que todos gozarían de una gran tranquilidad. Sin embargo, todo eso se vería mermado por una reciente noticia. Han reportado muchos asesinatos, en especial, de niños preadolescentes. La policía ha tratado de capturar a este misterioso asesino, pero todos sus intentos fracasaron irremediablemente, porque este asesino tenía una característica especial. Todos sus asesinatos estaban planificados de forma militar. A diferencia de otros criminales, que si bien es cierto que tienen conocimiento de las armas de fuego, estos siempre cometen sus crímenes a plena luz del día, lo cual provoca que la policía siempre logre frustrar los crímenes. Sin embargo, este asesino no era un criminal más, él operaba entre las sombras, esperando a su próxima víctima. Retrocedamos unas semanas atrás. Todo empezó en la escuela secundaria de Royal Oaks, donde conocemos a Chica Jordan, una chica que estudia en la secundaria, y es novia de Lincoln Loud, un chico al cual sufría de bullying, de parte de sus ex compañeros, Rusty, Liam y Thatch, quienes se unieron con Chandler, debido a que sienten mucho rencor por Lincoln, porque este último era novio de Jordan, y los chicos antes mencionados tenían interés en tener un noviazgo con Jordan. Clyde era el único que apoyaba a Lincoln, y además él y Haiku se llevaban bien con la pareja. El bullying que sufrió Lincoln duró aproximadamente unas 5 semanas, hasta que llegó aquel fatídico día. Un día, los chicos secuestraron a Lincoln, y le dieron una golpiza que lo dejaría herido de muerte, hasta que cuando llegó a la casa, de la nada cayó al piso, y cuando lo llevaron al hospital, este ya había muerto. Su familia se encontraba muy destrozada, en especial el señor Lin, quien le tenía un aprecio muy grande a su único hijo, y al ver que le fue arrebatado lo que más quería, lo derrumbó a un punto muy bajo. Tras el funeral, Jordan desarrolló una breve depresión, sin embargo, los idiotas de Chandler y sus cómplices aún tenían negras intenciones con Jordan. Ahora que tu novio ya no está aquí, es hora de que nosotros seamos novios. Vete al infierno, imbécil. Tú y tus amigos maricas provocaron la muerte de Lincoln. Escúchame, conmigo nadie se mete. Y si no aceptas ser mi novia, vamos a difundir fotos tuyas, y vaya que sí son fotos picantes. Maldito idiota. Yo nunca seré la burla de nadie, así que si me lo permites, voy a romper tu celular hasta hacerlo añicos. No. Mi celular. ¿Qué hiciste, estúpida? Si te vuelves a meter con alguna otra chica, yo misma me encargaré de que te expulsen. Cuando una Jordan totalmente enojada se retira de ahí, solo se pudo escuchar una frase de Chandler. Pagarás por todo esto. Cuando terminaron las clases, Jordan y Haiku decidieron irse juntas a sus respectivos hogares. Mientras que a la lejanía, se podía observar a alguien vigilándolas desde la distancia. Mientras que con las chicas, las dos estaban hablando sobre los hechos ocurridos recientemente. La verdad siento mucho lo de Lincoln. Últimamente todo cambió tras su muerte. Desde ese día estuve conteniendo una rabia incontrolable, no sé por qué tengo esa necesidad de la venganza. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Yo tuve que aprenderlo por las malas, no quiero que cometas una locura. Lo sé, perdón por decir eso. Pero lo que no me cuadra, es que no hayan abierto un juicio en contra de ellos. Y encima los maestros, en especial el director, no han hecho nada por expulsarlos. Concuerdo contigo. Ahora vamos a tomar un atajo para llegar más rápido a nuestras casas. Las dos chicas se van directamente hacia un callejón, con la intención de tomar un atajo para llegar más rápido. Sin embargo, alguien detrás de ellas llega bruscamente y toma por la espalda a una de ellas. Se trataba de Chandler, quien intentó tomar por la fuerza a Jordan, pero Haiku lo trata de detener, pero el muy desgraciado la empuja directo a un contenedor de basura, dejándola aturdida. El muy infeliz de Chandler ya tenía sometida a Jordan, solo se le pudo oír lo siguiente. Te dije que serías mía, aunque no quieras. Te dejaré peor que a Lincoln. Sin embargo, de la nada una bala atravesó el cráneo de Chandler, llenando de sangre el rostro de Jordan, quien se levanta impactada de la repentina caída de Chandler. Cuando fue a revisar, resultó que Chandler ya estaba muerto, con su cabeza llena de sangre.
Haiku se había levantado del empujón que le dio el pelirrojo, hasta que ve al cadáver de Chandler tirado en el piso, y a Jordan manchada de sangre, a lo que la pelinegra le preguntó algo asustada. ¿Acaso tú lo mataste? Yo no fui. Solo vi como una bala le destrozó el cráneo, al menos eso me salvó de ser abusada por este mal nacido. Pero tenemos que salir de aquí, antes de que nos pase lo mismo. Las dos chicas salen corriendo del callejón, con el peligro de ser alcanzadas por otra bala. Sin embargo, este asesino no era como los demás, porque normalmente trataría de matar a Jordan o Haiku, pero esta vez decidió dejarlas vivir, porque al parecer, tenía un código moral definido, el de no matar a inocentes. Pero a la vista del público, él seguía siendo un asesino, pero para algunos, es un justiciero. Tras la repentina muerte de Chandler, la policía ya tenía analizada la escena del crimen, y al revisar a detalle, descubrieron que en el cuerpo de Chandler había huellas dactilares, lo cual hizo creer que pudo haber sido el asesino. Pero en la autopsia, los forenses descubrieron que la bala era de un calibre superior a los rifles de asalto, subfusiles, o revólveres. Sin embargo, aún no lograron descubrir qué tipo de arma fue disparada. Mientras tanto, en la casa de Jordan, la chica estaba desconcertada sobre lo que acaba de pasar. Primero estaba a punto de ser víctima de violación, y repentinamente se salvó gracias a un disparo. Y además, la pregunta que más pasaba por su cabeza, era el motivo por la cual Chandler haya sido asesinado, teniendo en cuenta que en la escuela todos le tenían miedo, y no eran capaces de querer vengarse. Así que la chica rubia decide salir de su habitación para comer con sus padres en el comedor, hasta que al momento de comer, el padre de Jordan enciende el televisor, y aparecen los noticieros. Resulta que a las 10 de la noche, las autoridades reportaron a 2 chicos asesinados en su casa, por la misma causa de muerte, un disparo en la cabeza. Sin embargo, aún siguen sin dar con el asesino, porque no se hallaron posibles culpables, y además descubrieron que los disparos fueron realizados de una manera estratégica, algo parecido a lo que suelen hacer los francotiradores de los Navy Seals. Cuando revelaron la identidad de las víctimas, resultó que se trataban de Rusty y Rocky, antiguos cómplices de Chandler. Tras cambiar el canal de la televisión, Jordan se confundió aún más, y empezó a sospechar sobre la muerte de los antiguos abusadores de Lincoln. Por lo que tras terminar de comer, Jordan decide ir a dormir en su cuarto. Llegando la mañana, Jordan estaba lista para ir a la escuela, pero ahora tenía que tener los ojos bien abiertos, porque en cualquier momento, uno de sus compañeros, o ella misma, podrían ser la siguiente víctima del tirador. Cuando transcurrían las clases de manera normal, y al llegar el receso, alguien se acerca de forma agresiva hacia Jordan. ¿Tú tuviste algo que ver con la muerte de mis amigos? ¿Ahora qué te pasa, idiota? Tú tuviste la culpa de que mis amigos murieran. ¿Ya olvidaste cómo amenazaste a Chandler hace días? Si ese estúpido murió, es porque él se lo buscó. Por personas como ustedes, muchos jóvenes terminan arruinados psicológicamente. Y estás muy equivocado si piensas que soy una asesina. ¿Qué carajos fue eso? Jordan, tienes que venir rápido. ¿Qué pasó? La maestra Johnson. La han asesinado. Esto no se quedará así. Algún día pagarás por todo esto, Jordan. Tú, lárgate de aquí, esto no te incumbe. Las 2 chicas se fueron rápido de la cafetería, para dirigirse hacia donde estaban un montón de alumnos en la sala de profesores. Ahí encontraron muerta a la maestra Johnson, tenía el mismo disparo en la cabeza que el de las víctimas anteriores. Todos estaban impactados por su muerte, y llamaron a la policía y a las ambulancias, para llevarse el cadáver de ahí. Tras ese asesinato, el director da por suspendidas las clases, con el fin de evacuar a los alumnos, antes de que el tirador vuelva a jalar el gatillo. Tras ese evento, Jordan y Haiku se reúnen en Juegos y Comida Gus, para asimilar lo ocurrido, y tratar de descubrir quién está detrás de los asesinatos. Esto cada vez está más fuera de control, ahora ni en nuestra propia escuela estamos a salvo. Pero algo que noto, es que él solo asesinó a los que tuvieron que ver con la muerte de Lincoln. ¿Pero quién podría ser? Hasta ahora sus hermanas no han tomado represalias, y mucho menos sus padres. Pero hay algo que no me cuadra. Desde que murió Lincoln, Clyde dejó de asistir a clases. La última vez que supe de él, es que se mudó con sus padres a Vancouver.
Creo que tenemos que conseguir algo de ayuda. Yo conozco a alguien que sabe de armas. Mientras tanto con Liam, él estaba caminando por las calles, mientras estaba atardeciendo. Mientras caminaba, él estaba recopilando varias fotos, que eran nada más y nada menos que fotos de Jordan, pero alteradas con inteligencia artificial para hacerlas pasar por pornografía. Al parecer estaba dispuesto a tratar de difundir a Jordan como una cualquiera, para vengar la muerte de sus amigos. Sin embargo, antes de que pudiera completar su cometido, pudo escuchar un ruido a la lejanía. Liam, al creer que era Jordan, empieza a hacer amenazas, sin saber que ese sería su último día. Sé que estás ahí. Si tienes las agallas de enfrentarme, aquí me tienes. Muéstrate, ¿qué estás esperando? Ven por mí. Mientras que con el dúo de chicas, estas últimas llegaron a una casa en particular, la casa de Carol Pingree. La razón era de que ella era conocedora de los distintos tipos de bala que existían, y podría ser una pieza clave para descifrar el modus operandi del francotirador de Royal Oaks. Cuando Carol les abre la puerta, las chicas deciden entrar a la vivienda, y convencer a Carol de que analice el tipo de balas que se usaron en los asesinatos. Déjame ver. ¿Quieren que analice las balas que se usaron en los asesinatos? Sí. La policía ni siquiera ha podido dar con el asesino, porque no tienen fotos, videos, y tampoco saben qué armas utiliza. Lo único que sabemos de su modus operandi es que solo mata a los que practican el bullying y a personal escolar que no cumple su trabajo, y solo dispara desde la distancia. Y si logro rastrear la bala, tal vez pueda descubrir qué tipo de arma es, y así podría ver cómo son los disparos. Sabía que contaríamos con tu ayuda. Ahora vamos a descubrir el origen de todo esto. Cuando las tres chicas estaban por ir a la morgue, en el televisor de Carol se escuchan las noticias, reportando el asesinato de Liam, a quien recién habían encontrado su cuerpo tirado, y al igual que las víctimas anteriores, la misma causa de muerte fue por un disparo en la cabeza. Las chicas aprovecharon que llevarían el cuerpo de Liam a la morgue de la comisaría, y así lograrían saber el tipo de arma que se está usando para los asesinatos. Cuando llegaron a la comisaría, las chicas hablaron con los oficiales, diciendo que podrían darles una pista del asesino, por lo que necesitan entrar a la morgue para reconocer la bala que mató a Liam. Los policías accedieron a esa petición, por lo que los médicos forenses revisaron el cadáver de Liam, y uno de ellos sacó unas pinzas y logró extraer la bala del cráneo. Cuando extrajeron la bala, uno de los médicos le dio la punta de bala a Carol, y esta logra reconocer de inmediato el calibre. Lo tengo. Esta bala es una 12.7 por 99 milímetros OTAN, o una 50 mg. Es de una Barrett M82. Y si se fijan bien, la herida de entrada es demasiado pequeña, pero en cambio la de salida, la cabeza fue completamente abierta por el disparo. Y por cierto, el disparo fue realizado desde tierra firme, y no como los francotiradores suelen hacer, desde la azotea. ¿Pero qué motivos tendría un francotirador del ejército para matar gente? Cualquiera podría estar tan mal de la cabeza como para matar adolescentes. El último militar desquiciado del que se supo fue el tipo que le declaró la guerra a la policía de Los Ángeles, Christopher Dorner. A no ser que sea alguien que está cazando a todos los que tuvieron que ver con la muerte de Lincoln. Solo piénselo, ¿alguno de ustedes alguna vez tomaría represalias contra alguien que le hizo daño a un familiar cercano? Es cierto. Y solo podemos sacar una conclusión. Y otro más que estuvo involucrado indirectamente en la muerte de Lincoln, fue Satch. Él era quien le pasó fotos tuyas a Chandler y a Liam. Ahora tenemos que ir de inmediato, antes de que ese tirador vaya por él, y necesitaremos la ayuda de la policía. Y sé cómo podríamos ubicar al francotirador. Necesitaremos todos los láseres infrarrojos posibles, y gafas de visión térmica. Entonces, hay que decirle a los policías que vayan a la dirección de la casa de Satch. Aunque tendrá que enfrentar cargos por difamación, pero eso no importa. Las tres chicas dan el aviso a toda la policía sobre el siguiente ataque del asesino y por dónde se llevará a cabo.
Jordan le da la dirección de la casa de Zach a los policías, y solicita unos láseres infrarrojos para reducir al francotirador asesino, a lo que el oficial les da 3 láseres para cada una. Así que todas las unidades de policía se fueron de inmediato a la casa de Zach, junto con un camión de SWAT equipado con gafas térmicas, así lograrían detectar al tirador muy fácilmente. Un equipo tecnológico de la policía despliega un dron, y este último ya tenía equipada en su cámara la visión térmica. Cuando la policía ya tenía rodeada la casa, los miembros del SWAT estaban esperando la orden de acercarse sigilosamente al tirador, hasta que Jordan logra ver desde un monitor la cámara del dron, y logró ver no solo a una, sino 2 personas a unos 50 metros de distancia. Entonces Jordan, Haiku y Carol decidieron apuntar sus láseres hacia donde indicaba la presencia del asesino, así avisándoles al resto de policías sobre la posición del asesino, y por fin dando la orden de capturar o abatir al francotirador de Royal Oaks, para ya de una vez por todas detener los asesinatos. El equipo de SWAT se acercó sigilosamente, hasta que se escuchan unos disparos que iban directo hacia ellos, por fortuna ninguno logró darles, y en respuesta contraatacaron con sus armas M4, derribando al agresor. Y efectivamente, ahí se escuchó un fuerte disparo de un rifle de francotirador, y al descubrir el fogonazo que provocó el rifle, el equipo de SWAT por fin logró capturar al asesino, mientras que el resto de policías llegaban al lugar para resguardar al sospechoso. Las 3 chicas iban hacia donde estaban los policías, y al ver la identidad del francotirador, las 3 quedaron impactadas al ver quién era. Se trataba del señor Lin, quien se le veía con una expresión de una leve furia, pero no era el único que estaba ahí. También detrás de ellos estaba Clyde, quien tenía el hombro derecho lastimado. Y atrás de todos, un par de soldados de SWAT tenían transportando una Barrett M82, junto con unas gafas de visión nocturna, y una laptop que tenía la ubicación de la casa de Zach. Por fin, la pesadilla ya había acabado, el francotirador de Royal Oaks ya había sido capturado, con un saldo de aproximadamente de 5 víctimas. Y como un extra, también arrestaron a Zach, por las fotos inéditas que compartía con sus amigos. Habían pasado unos días tras la captura del francotirador de Royal Oaks, y se estaba llevando a cabo un interrogatorio en la comisaría, donde estaban los asesinos sentados en la sala de interrogatorio. Uno de los policías estaba adentro con el señor Lin, hasta que inicia a interrogarlo. Hola, señor Lin Laud. Dado a su situación crítica de lo que se le está acusando, necesitaremos saber el por qué decidió iniciar los asesinatos. Si se declara inocente, corre el riesgo de ser condenado a muerte, pero si se declara culpable, se le dará 25 años en la prisión de máxima seguridad. ¿En serio quiere saber mis motivos? Por favor, no haga más difícil las cosas. ¿Sabe por qué hice todo eso? Esos bastardos mataron a mi hijo. Yo fui el quien se encargó de obtener justicia por mi hijo, mi mejor tesoro. Pero ellos me lo arrebataron todo, y les di lo que se merecen. Así que todo esto fue para hacer justicia por su propia mano. Así es. Yo lo planeé todo. Desde que mi hijo murió, los desgraciados del personal escolar no hicieron nada para castigar a los responsables de su muerte. Yo nunca me di cuenta que Lincoln sufría de bullying, hasta que murió en el hospital. Lo único que me quedaba eran mis hijas, y no iba a dejar que la muerte de Lincoln fuera en vano. Yo me encargué de vengar su muerte. ¿Y todo lo planeó usando estrategias militares? Sí. Desde el principio. Hace 2 décadas estuve en el ejército de Estados Unidos. Decidí especializarme en los cargos de francotirador, pero especialmente para operaciones especiales. Obtuve 70 bajas confirmadas durante las misiones en Afganistán, pero a costa de eso desarrollé estrés postraumático. Y tras la muerte de mi hijo, eso fue el detonante que acabó conmigo por dentro. Así que decidí iniciar una cacería contra los bastardos que lo mataron. Esos bastardos a los que usted llama, eran personas inocentes. ¿Inocentes? Es lo más estúpido que he escuchado. Esos inocentes eran una basura que no merecía vivir. Tras iniciar la cacería, alguien llegó a mi puerta. Cuando abrí, vi que era Clyde.
Yo no entendía por qué quería hablar conmigo, pero cuando me dijo sus intenciones, descubrí que él sabía cómo rastrearlos. Y además, él me consiguió un equipo de rastreo, y él sabía cómo tenía que disparar desde la distancia, y desde qué punto disparar. Él fue el único que logró entender mi causa, y lo veía como otro hijo para mí. Clyde y yo teníamos el plan de reunir $10 millones para mudarnos a Canadá, y una vez ahí, formar un grupo paramilitar para cazar a todas las autoridades escolares, para que ya no haya más corrupción en todas las escuelas. Pero ustedes detuvieron todo nuestro plan, evitaron que iniciáramos una cacería nacional contra toda la corrupción escolar. Pero mi mensaje lo escucharán aquellos que hayan sido víctimas de la injusticia. El interrogatorio se dio por terminado, al escuchar básicamente todo lo que confesó el señor Lin, y con esto se reveló que no solo tenía la intención de vengar a Lincoln, sino que también quería planear un atentado terrorista en contra de las instituciones. Cuando el interrogatorio de Clyde se llevó a cabo, este también decía sentirse impotente ante la muerte de su mejor amigo, y por eso decidió alejarse de Haiku, porque también, de manera secreta, él también quería tomarse la justicia por su mano, a lo que decidió apoyar al señor Lin en su cacería. Y además él fue el que estuvo planeando todas las estrategias para que el señor Lin pudiera disparar de forma estratégica, fue el que consiguió un equipo táctico militar, él hackeó las direcciones de todos los ex amigos de Lincoln, y por eso logró localizarlos. Además, Clyde reveló que ellos tenían planeado a más víctimas en su cacería, entre ellas estaban la señorita Di Martino, Cristina, Hank, Hawk, Estela, el entrenador de educación física, el señor Hodgins, entre otros. Mientras que afuera de la sala del interrogatorio, Rita y sus hijas estaban impactadas sobre que el señor Lin se convirtió en un asesino. Mientras que Jordan, Carol, y en especial Haiku, no podían creer que Clyde fuera el cómplice de toda esta cacería, y encima que estos últimos tuvieran sus motivos para vengar a Lincoln. ¿Saben algo? Creo que al final de todo fue una victoria amarga. Al final ellos dos fueron consumidos por la venganza. Sabía que todo esto no iba a tener un buen desenlace. Al final de todo, no solo es a los más fuertes a los que tenemos que temer, sino a los débiles. Y solo diré que aquel más peligroso es aquel que no tiene nada que perder. Y es totalmente cierto, Carol. Él no solo fue un hombre que lo perdió todo. Él se convirtió en un castigador. En un cazador. La gente solo lo recordará por lo que hizo. Un tiro, una muerte. Tras el interrogatorio, el juicio del señor Lin y de Clyde McBride se llevó a cabo. En el jurado muchas personas estaban en diferentes bandos, uno apoyando la causa del señor Lin, quienes apoyaban su idea de eliminar la corrupción escolar, y el otro en contra, argumentando que el hecho de asesinar adolescentes es una medida muy extrema, y encima eran los familiares de los alumnos asesinados. Las pruebas en contra de los dos estaban ya reveladas, las cuales eran el rifle Barrett M82, las gafas de visión nocturna, la laptop, municiones calibre 50 antimaterial, y diferentes cargadores para rifles de francotirador. Sin embargo, el juez dictó la sentencia a los dos asesinos. Señor Linlad, se le declara culpable por 5 asesinatos en primer grado, de intentar planear un atentado en el país, de usar armamento militar fuera del ejército estadounidense, y por intento de homicidio. Se le condena a cumplir una sentencia de 25 años en la prisión de máxima seguridad de Los Ángeles, y tomará tratamiento psiquiátrico. Y Clyde McBride, se le acusa de planificar todos los asesinatos, robar equipo táctico de propiedad militar, intento de resistencia al arresto, y hackear la base de datos de las escuelas. Cumplirá una sentencia de 6 años en la correccional de menores, y una vez cumplida la mayoría de edad, cumplirá una sentencia de 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, y se le trasladará a la prisión de Washington D.C. Se cierra la sesión. Tras el juicio, los dos hombres fueron trasladados a diferentes prisiones, y con diferentes sentencias. Mientras estaban rumbo a los camiones de SWAT, mucha gente estaba en revuelo, unos apoyaban al señor Lin, y otros estaban en contra. Los que apoyaban sus acciones tenían pancartas con signos de prohibido, protestando sobre el pésimo sistema educativo, el cual incita a los jóvenes a cometer tiroteos escolares, discriminación y racismo. Mientras que los que estaban en contra, abucheaban al señor Lin por todo lo que ocasionó, alegando que lo que hizo no tiene perdón, y que sus métodos eran demasiado extremos.
Sin embargo, el mensaje del señor Lin causó un gran impacto en la población de Royal Oaks, porque ahora, muchos padres de familia comenzaron a demandar a las escuelas, al descubrir que sus hijos sufrían de bullying, y también empezaron a salir imitadores del francotirador de Royal Oaks, quienes intentaron asesinar a algunas de las autoridades escolares, pero fallaron en su intento, debido a la rápida acción de la policía, frustrando los planes de los imitadores. Lentamente se estaba formando un grupo de seguidores de la causa del francotirador de Royal Oaks, demostrando que el coraje de un padre es más fuerte que cualquier autoridad incompetente. Mientras que Jordan, Haiku y Carol regresaron a sus vidas, pero en el caso de Jordan y Haiku, ahora decidieron desertar de la secundaria, e inscribirse en una nueva institución, libre de corrupción, pero ahora estaban decididas a que nadie volverá a pasar bullying. Esta fue la historia del cómo un padre que perdió a su hijo, se convirtió en un hombre que no tiene nada que perder, y causó un gran impacto de toda una población. Dicen que no solo hay que tenerle a los hombres más fuertes, sino que a los débiles. Lo más peligroso que puede conocer la humanidad, es aquellos que no tienen nada que perder. Fin de la historia.